Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Learo Castro. XEANH 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Bienvenidos a un nuevo vuelo que estamos emprendiendo hoy en esta dinámica y en estos días, pues ahora sí que delicados por diferentes situaciones, tanto económicas como de salud. La verdad es de que pues guárdense en casa, sigan tomando sus precauciones en el tema de las elecciones, pues sean pacientes en este tema de quién va a ganar esto. Definitivamente la situación pues ya depende de cada quien, uno hace su propio destino y pues ahora sí que no se me achicopalen de quién gane o quién pierda. La verdad es que en esta dinámica estamos muy contentos porque hoy precisamente está iniciando la semana de Educación Financiera 2020 de la Conducef y vaya, tenemos un invitado de lujo. Como siempre, de verdad es todo un placer el hablar con Eliodoro Ruiz. Eliodoro Ruiz, él es el presidente del Comité de Riesgos de la Asociación de Bancos de México y es el Chief Risk Officer de Banco Afirme. Y pues bueno, ya habrán tenido la oportunidad de ver algunos de los videos de don Eliodoro. Pero pues bueno, ¿quién más que él para platicar ahorita de un tema muy coyuntural en la parte de riesgo, sobre todo el otorgamiento de riesgos de crédito, más bien hacia las empresas, las pymes y todo esto que se ha desenvuelto en las últimas semanas en el tema económico de cómo va a apoyar la banca o cómo va a resultar para apoyar a las pymes y a las empresas. ¿Y quién más que él? Porque ahorita se van a enterar de todo lo que ha hecho la banca y pues también Banco Afirme, ¿no? Eliodoro, bienvenido nuevamente con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Eliodoro? Ricardo, muy bien, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte y gracias por la oportunidad de platicar contigo y con la audiencia de Halcones Financieros. Qué gusto poder acompañarlos y platicarles un poco de lo que hemos estado trabajando en estos días y en estos años, porque estas crisis son recurrentes, ¿no? Cuando pensamos, como diría Luis Niño de Rivera, si recuerdas, precisamente como comentabas que nos vimos, hace un rato nos vimos en la comisión, en la convención bancaria, Luis Niño de Rivera decía una frase pues que en estos momentos aplica muy bien. Cuando pensamos que conocíamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas, ¿no? Estamos viviendo una situación totalmente inesperada y totalmente diferente a las crisis anteriores. Contento de estar con ustedes, Ricardo, y con todo gusto compartir. Esperemos que les resulte interesante y útil a los que nos están escuchando. Desde luego que sí, mi querido Eliodoro, y sobre todo pues ahora sí con problemas y pues planteando soluciones. Y me gustaría empezar, Eliodoro, con lo básico. Siempre hablamos de riesgos y creo que es lo básico en el banco después del capital, ¿no? La administración de riesgos es importantísima y me gustaría preguntarte por qué es importante precisamente y en qué consta la administración de riesgos, Eliodoro. Claro que sí, Ricardo, con todo gusto. Mira, la administración de riesgos es una disciplina que se conoce como tal dentro del ámbito financiero, aunque se aplica en muchos sectores, en muchas industrias. Es una disciplina enfocada a manejar la incertidumbre, es decir, la posibilidad de que un resultado se dé o no se dé. En términos generales, la administración de riesgos lo que busca es identificar, cuantificar y administrar el riesgo. Y el riesgo se da porque hay incertidumbre, ¿no? Entonces, desde hace aproximadamente unos 20 años en México se estableció, hace un par de décadas, la necesidad de contar en los bancos, en cualquier empresa del sector financiero, con áreas de administración de riesgos cuya principal función es esa, poder gestionar
la incertidumbre, es decir, poder cuantificar el costo de hacer negocio en un banco, ya sea invertir en portafolios en los mercados de dinero y de capitales, o bien colocar crédito, que es la principal función de la banca, que capta recursos en los depósitos e inversiones y presta esos recursos cumpliendo con una función importante de intermediación. Las áreas de riesgo se dedican precisamente a identificar y administrar el riesgo. En el pasado no se tenía, digamos, la capacidad, sobre todo en herramientas tecnológicas, para poder hacer lo que hoy día hacemos en todas las disciplinas, no solo el sector financiero, y las áreas de riesgos eran en el pasado básicamente áreas de expertos financieros y expertos en crédito que se dedicaban a analizar el caso por caso de forma individual y tratar de decir quién sí iba a pagar y quién no. Hoy día la administración de riesgos lo que hace es apoyarse en herramientas no solo tecnológicas, en equipos de cómputo, servidores y demás, sino en modelos estocásticos, modelos estadísticos, modelos paramétricos que tienen como principal función estimar o predecir el riesgo, es decir, la probabilidad de que los clientes paguen o no a nivel individual y a nivel de portafolio. Y de esa manera, a nivel portafolio, saber en qué proporción los clientes de un producto no van a pagar para poder saber cuál es el costo del riesgo de crédito. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En tarjeta de crédito, hoy día sabemos que aproximadamente el 15% de los clientes no van a pagar. En tarjeta de crédito, que es uno de los productos que tiene la probabilidad de cumplimiento más alta. Mientras que en el crédito hipotecario, realmente es 1 de cada 100 clientes los que no pagan. Mientras que en tarjeta 15 de cada 100, en un crédito hipotecario es 1 de cada 100 los que no van a pagar. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de nuestros clientes buscan siempre la forma de pagar, no toman un crédito para no pagarlo, pero las circunstancias y el entorno a veces es externo y a veces es interno, perder el empleo, una recesión económica, una crisis como la que estamos viviendo, hace que no puedan continuar pagando sus créditos. Dicho de esa manera, el área de administración de riesgos se encarga de identificar, cuantificar y administrar la incertidumbre para poder darle mayor certeza a la continuidad del banco y desde luego a cuidar los depósitos de los clientes del banco y el capital de los accionistas. Esa es, yo te diría, la principal función de la administración de riesgos, Ricardo. No, la situación no es como la más predecible, digámoslo así. ¿Cómo está el entorno en México en cuanto a en la banca y vaya, también en Afirme, de cómo ven, cómo están administrando este riesgo, Eleodoro? ¿Cuáles son los retos principales? Sí, muchas gracias por la pregunta, banca, y después de lo que hemos estado haciendo en Banco Afirme también de manera individual. Pero primero les trato de dar un panorama general. ¿Cómo nos agarra esta crisis? Si me permites mencionar algunos antecedentes, ninguna crisis realmente puede ser predicha de manera muy concreta, ¿no? Parte, yo te diría que una definición de una crisis es que nos agarra a todos desprevenidos y generalmente con características que no habían ocurrido antes, ¿no? Esta es un ejemplo muy claro, es una crisis que se da como consecuencia de es una crisis financiera hoy día para nosotros, que se da como consecuencia de un impacto en la economía real por un impacto sanitario, ¿no? Es decir, en cuanto el virus se propaga, para tratar de evitarlo, se cierran las actividades económicas, se cierran negocios, se cierran restaurantes, transporte, etcétera, y la prioridad es el confinamiento, la sana distancia, etcétera, etcétera. Pero al cerrar los negocios, se cierra la economía, se cierran los flujos y por lo tanto esto acaba impactando precisamente el ingreso de las personas, el ingreso de las familias, de las empresas y la posibilidad de que puedan pagar nuevamente a los bancos, ¿no? Una característica fundamental de las crisis es que generalmente ocurren
cuando menos lo esperamos y no alcanzamos a identificar claramente de dónde viene. ¿Cómo nos agarra en la banca en México en este momento? Yo te diría que de los momentos que hemos pasado crisis, puedo mencionar 3 o 4 de las últimas importantes. Este es el momento en que la banca se encuentra mejor preparada en su historia, ¿no? En México. Y voy a decir por qué. La última más reciente fue 2008-2009, que fue la primera crisis global. La característica que tuvo la crisis subprime es que acabó siendo la primera que afectó de manera directa a todo el mundo. Si bien se originan los créditos hipotecarios de baja calidad, subprime en Estados Unidos, acaba afectando a todo el mundo porque se encargaron de bursatilizar activos que tenían como subyacente esos créditos hipotecarios por todo el mundo. Esa global pues, no la veíamos venir prácticamente nadie. La anterior en nuestro país, que destaca por mucho, es la crisis de 94-95, que fue nuestra gran crisis interna y local. Esa fue totalmente local, como derivado de una tremenda devaluación en el famoso error de 94, ¿verdad? Y quizá otra que destaca anterior es la del 81-82, que fue la última vez que México declaró moratoria su deuda externa, que fue terrible también en ese momento, pero ninguna de esas la vimos venir. Y de estos años que te puedo comentar, esas últimas 4 décadas, del 80 para acá, en este momento la banca en México tiene el mayor índice de capitalización que ha tenido en su historia, un ICAP, un índice de capitalización superior al 16%, 16.5%. Eso quiere decir que hay capital 16.5% en relación a cada 100 pesos que tenemos prestados. Es un índice de capitalización altísimo. Pocos países en el mundo llegan a tener este nivel de capitalización. Nos encuentra con muy buena liquidez, con muy sanas prácticas de administración de riesgos y de gestión de banca. Ese es el momento en el que nos llega la crisis. Y esto no es fortuito, ha sido el trabajo de los últimos 25 años, precisamente a partir de la crisis de 95, que los reguladores en México y también desde luego que los bancos han venido avanzando de manera muy importante en alcanzar estándares internacionales a través de la aplicación de la administración de riesgos, riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez, riesgo operacional, formalizando todas estas prácticas. Es por eso que nos encuentra esta crisis en un momento en que la banca está altamente solvente y altamente líquida. Ese es el antecedente. Ahora, si me permites ir a la siguiente parte de la pregunta, es, así nos encuentra y qué se está haciendo precisamente para salir adelante de la mejor manera posible. Porque salir adelante de la mejor manera posible para la banca es en este momento evitar incumplimientos en los créditos, evitar carteras vencidas, pero seguir dando el servicio que se debe dar a los clientes. ¿Qué es lo que se ha hecho? Miren, desde finales de marzo, realmente en México nos cayó el 20, como decimos, a finales de marzo, ¿no? Si bien ya se tenían noticias de Europa y de Asia, desde quizá noviembre, diciembre del año pasado, en México realmente nos cae el 20 hasta después de la convención bancaria, Ricardo, en Acapulco. La convención bancaria fue probablemente el último evento público masivo del sector financiero. Había más de 1,000 personas reunidas ahí. Afortunadamente, todos salimos bien de ahí. Afortunadamente no pasó nada. Pero es en marzo cuando nos cae el 20 de que realmente viene un choque económico muy grande, ¿no? Y ya lo tenemos reflejado con las estimaciones del Producto Interno Bruto para este año, que son al menos en negativo el doble de lo que fue en 1995. En 95 el PIB se contrajo 5.6% de forma anual, y ahorita ya tenemos una contracción de al menos del 9% este año, 10% aproximadamente negativo. Es un choque del doble de 1995, de esa magnitud es. Pero ¿por qué? ¿Cómo nos hemos preparado en la banca para salir adelante y para apoyar a nuestros clientes? En abril se realizó precisamente el comité de dirección, instruyó al comité, a la Comisión de Administración de Riesgos, que es la que me toca coordinar en la ABM, en la Asociación de Bancos de México, e hicimos un trabajo en equipo conjunto para estimar el impacto que este choque podía tener. Nos fuimos a revisar el comportamiento histórico de las crisis. Les puedo dar algunos datos. La más reciente, que es la que más se parece a esta, es la del 2009.
la crisis subprime, la cartera vencida se fue al doble en ese momento. Y eso que en México no tuvimos un choque fuerte, tan fuerte en la economía como se tuvo en otros países en el 2009, pero la cartera vencida se fue al doble. Eso quiere decir que el costo del riesgo de crédito se duplica de la noche a la mañana, ¿no? Hicimos análisis construimos un modelo que ya nos ha tocado manejar en otras crisis. Realmente aquí, créeme que valoro mucho la experiencia. Todas las canas y el poco pelo que me queda demuestran que ha sido útil toda esta experiencia de los últimos 35 años trabajando en la banca. Pero lo que te quiero decir es que lo que hicimos fue construir un modelo en base a regresión sobre las principales variables que influyen sobre la calidad de la cartera para tratar de estimar en qué portafolios se iba a deteriorar hasta qué nivel la cartera vencida. Okay. Y las variables más importantes que inciden sobre la calidad de la cartera de la banca son el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía, el tipo de cambio, el nivel de desempleo. El índice de desempleo es otro factor muy importante, y el índice de precios y cotizaciones, porque es un factor anticipado. La bolsa siempre se adelanta en todo y lee qué mercados qué sectores van a sufrir más, ¿no? Con esos factores lo que tratamos fue de predecir o estimar el comportamiento futuro del índice de morosidad de la cartera vencida. Se construyó, se modeló, lo hicimos para 3 tipos de recuperación: en B profunda y en U extendida, y ahora lo estamos actualizando a una W que pudiera llegar a darse a partir de lo que hemos visto en Europa recientemente, y pudiera ocurrir lo mismo en nuestro país o en nuestra región en América, ¿verdad? De haber un repunte nuevamente un cierre de la actividad económica. Pero bueno, a lo que voy es que con esa estimación cuantificamos, y te puedo decir que hoy día la banca tiene prestados en su conjunto 5.4 billones de pesos. Y tienes 134,000 millones de cartera vencida. Bueno, nuestra estimación es que en términos redondos se puede ir precisamente al doble, es decir, 168,000 millones. Esto implicaría duplicar el costo de riesgo de crédito en unos meses, nada más, ¿no? ¿Qué hizo la banca al ver este resultado? Platicar y solicitar a las autoridades, digamos que ciertos criterios contables que permitieran dos. La primera es acotar el riesgo de crédito, y la segunda es resolver ese riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y a Banco de México todo el apoyo posible, y la verdad es que tengo que hacerlo. Lo he hecho muchas veces públicamente y esta no es la excepción. Banco de México otorgó al menos 10 facilidades de liquidez para los bancos. ¿Qué es la facilidad de liquidez? Oye, resulta que yo tengo algo valioso, pero no lo puedo hacer efectivo rápidamente, ¿no? Lo que hizo Banco de México es decirme: dame ese activo y yo te doy la liquidez, el cash que necesitas para operar día a día. Son 10 facilidades otorgadas por Banco de México. Básicamente le cedimos papeles, títulos gubernamentales, deuda o también capitales de alta calidad que los reportamos a Banco de México temporalmente. Le dejamos esos títulos por unos días, pues son plazos de hasta 90 días, hasta 3 meses, y Banco de México nos da efectivo, y a los 3 meses le regresamos el efectivo y él nos regresa nuestros valores. De esa forma se dio una gran liquidez al mercado, ¿no? Estoy hablando de algunos ejemplos, pero han impulsado muchísimos del Banco de México. Y la Comisión Nacional Bancaria, en conjunto, desde luego, trabajando con la Secretaría de Hacienda y con el Banco de México, nos otorgó criterios contables especiales para poder otorgar a nuestros clientes una tregua de hasta 4 o 6 meses de no pago. Esto fue un gran esfuerzo. De los 5.4 billones, entre abril, mayo y junio, se adhirieron a este programa de tregua en los pagos de 4 o 6 meses, 1 billón de pesos, casi 1 billón de pesos de créditos de nuestros clientes. Es decir, un 18% aproximadamente. ¿Pero qué se logró con eso, Ricardo? La primera etapa de la estrategia, que era acotar el problema.
Si esto lo hubiéramos sabido en 1995 y la banca hubiera tenido el capital y la solidez que tiene hoy día, pues hubiéramos podido manejar esa crisis probablemente de esta manera. A pesar de que el impacto económico en esta ocasión es el doble de magnitud, se logró primero que nada acotar a quienes están teniendo problemas porque perdieron su empleo, porque tuvieron que cerrar su negocio, porque no tenían ventas en su negocio. Se establecieron estos programas y ahí la banca tiene una participación fundamental. Ese billón de pesos, en esos 4 o hasta 6 meses, la banca dejó de recibir, simplemente de recibir ingresos muy importantes. ¿Cuáles son esos ingresos? Pues los intereses que iban a estar pagando, más el capital que se iba a amortizar de los créditos, cuando son amortizables, pero eso traído, lo que se hizo fue mandar esos 4 o 6 pagos al final de la tabla de amortización, es decir, si te faltaban 12 meses para pagar, esos 4 o 6 pagos te los mando del mes 13 en adelante. Y si te faltaban 24, del mes 25 en adelante, y así, ¿verdad? Y simplemente traer a valor presente ese dinero, los intereses de ese billón de pesos, representó para la banca 56 mil millones de pesos. O sea, los bancos pusieron de su dinero 56 mil millones a través de este diferimiento de pagos, ¿no? Pero con la intención de evitar un problema mucho mayor. Se difirieron. Primera parte de la estrategia, recibir el choque, pero identificar, acotar quiénes no iban a poder pagar. Se logró. Y, insisto, gracias a la estrategia conjunta y la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y el apoyo y de la Secretaría de Hacienda, desde luego, y del apoyo de Banco de México. Y por último, la segunda etapa es resolver. ¿Qué quiere decir resolver? Es decir, encontrar viabilidad para los clientes que entraron ya en la etapa de que vuelven a pagar, y aquellos que no puedan pagar, también el banco sufrir la pérdida y el costo que deba tener. ¿Qué estamos haciendo ahorita todos los bancos? Buscar viabilidad para los clientes. ¿Qué es esto? Darles una reestructura en la que su monto de pago disminuya al grado que sí lo pueda pagar. Estamos buscando cómo los clientes pueden regresar a pagar menos de lo que pagaban precrisis. Y si en algún caso se trata de una pyme o de una empresa mediana o grande que tiene viabilidad, pero está pasando por un bache, lo que vamos a hacer es darles gracia de capital o de intereses a las que sean viables. Si la empresa no es viable, el banco tiene que reconocer, digamos, el riesgo y crear la reserva correspondiente. Es decir, restarlo a los resultados o empezar a constituir reservas. Esa es la parte de solución que es en la que ya estamos, Ricardo. En el programa de reestructuras para todos los créditos al consumo, para todos los créditos de vivienda, para todos los créditos a pymes y para todos los créditos a empresas. Se acotó y ahora estamos reestructurando, resolviendo esas deudas y es un momento en que la banca va a buscar apoyar a todos los clientes que sean viables, bajando los montos que tiene que pagar, como incrementando los plazos y disminuyendo las tasas de interés. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ayudar a las personas a que conserven su buena calidad crediticia y al mismo tiempo que los bancos, aunque disminuyamos los ingresos y no tengamos utilidades, podamos seguir sin sufrir mayores pérdidas, ¿no? Esa es la estrategia para resolver las carteras que entraron a los programas de diferimiento de pago, Ricardo. Oye, Leodoro, esto es importantísimo. Nada más para que se dé cuenta el público, toda la evolución que ha habido de la banca en estos últimos, pues vaya, yo creo que 20 años, en la crisis de 94, como bien comentabas, pues no se tenía cómo estaba la banca, para que se dé cuenta nuestro público de cómo ha sido esta evolución, por favor, Eleodoro. Sí, pues les voy a platicar un poquito de lo que ocurrió en 1995. En nuestro país, la mayor parte de los créditos estaban a tasa variable. Otorgábamos créditos a tasa variable y también se captaba o recibíamos los depósitos a tasa variable. ¿Qué es lo que ocurrió en 1995? Con la devaluación, las tasas se incrementan de un promedio que se tenía los CETES en 1994, yo creo que de aproximadamente 6-7%, se van de entrada
en algunos días hasta el 150%. Piensen que CETES mañana se pudiera ir, hoy día CETES a 28 días está en 4.5% aproximadamente. Imaginen que mañana amaneciéramos con una tasa, no me voy al 150% directamente, pero imagínense que apareciéramos al 8%. Esto sería un problema muy grande, ¿no? Simplemente con ese incremento de tasas. Y eso ocurrió en 1995. De un día para otro, para evitar que se siguieran yendo los capitales, las tasas se incrementan de manera muy relevante. ¿Y qué es lo que pasa? Los bancos tenían que pagar a los depositantes para que mantuvieran su dinero tasas del 150%. Pero los acreditados que tenían créditos a tasa variable tenían que pagar créditos también al 150%. Ninguno de los sueldos, ninguno de los ingresos se había incrementado en esa proporción. Al tener los créditos a tasa variable, se hicieron impagables inmediatamente, ¿verdad? Hubo una gran estrategia posteriormente para poder resolver esto. Prácticamente todos los bancos se perdieron en 1995, debo reconocerlo, debo decirlo. No estaba preparada la banca para poder manejar este impacto. Y pues imaginen que mañana les dicen, oye, tú venías pagando en tu crédito hipotecario 10,000 pesos, pero a partir del próximo vas a pagar 40,000 pesos de mensualidad por el mismo departamento, por la misma casa. Pues simple y sencillamente se hacían impagables los créditos. Al hacerse impagables los créditos, ya se imaginarán la cartera vencida, se perdió toda la reserva y todo el capital de la banca en 1995. Si hubiéramos estado en una situación semejante, hubiéramos tenido ese problema. ¿Qué pasa hoy día, 20, 25 años después? La mayor parte de los créditos de largo plazo están a tasa fija. Es decir, aunque las tasas se incrementen mañana, los clientes van a seguir pagando lo mismo que venían pagando. Y si no están a tasa fija, seguramente los bancos tienen una cobertura a través de un derivado, que puede ser un interest rate swap, o un credit default swap, o algún tipo de swap o cobertura que hace que el riesgo de mercado por el incremento de las tasas se neutralice o al menos no se pierda dinero, ¿eh? Y esto hace un entorno totalmente diferente. Esto no lo teníamos hace 25 años. No teníamos el marco regulatorio, no teníamos las metodologías y los modelos, y no teníamos los recursos para poder manejarlo, y por eso en esa crisis se perdió prácticamente todo el capital de la banca, y de ahí tuvo que haber reformas a la Constitución, y tuvo que haber inversión de capital extranjero, y por eso hoy día los principales bancos en nuestro país son extranjeros, ¿no? Por esa razón, afortunadamente en este momento, como les decía al principio, ¿cómo se encuentra la banca? En el momento de mayor solvencia y liquidez, con el mayor capital que ha tenido en su historia y con la mayor liquidez que ha tenido. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Necesitamos concluir la etapa de reestructuras de la mejor manera posible. Y además todavía no hay certidumbre de cuándo va a acabar esta crisis de salud que se ha traducido en una crisis pues económica, ¿no? Definitivamente, Leodoro, comentabas sobre las variables de estos modelos predictivos de riesgo del estrés, lo que le dicen el stress test. Hoy por hoy, el tema del desempleo y de la capacidad de pago, pues es muy importante para cubrir estos créditos. En el caso de las reestructuras, pues si no existe un ingreso, no va a haber reestructura. ¿Cómo lo está viendo la banca o cómo está atacando la asociación de bancos ese tema tan delicado? Porque lamentablemente la situación económica pues no se ve que esté mejorando, ¿no? Y sobre todo con estas condiciones de encierro, y pues lamentablemente pues esa capacidad, por más voluntad que tenga uno para cubrir la deuda, pues no se tiene. ¿Qué han vislumbrado ustedes con estas pruebas de estrés, Eleodoro, en los diferentes portafolios, en segmentos de crédito, Eleodoro? Sí, muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Es una pregunta compleja, ¿eh? Voy a tratar de responderla de manera simple. En muchos de los créditos también se fortaleció, digamos, la posibilidad de pago a través de seguros. En el crédito hipotecario, principalmente en créditos a largo plazo,
se cuenta con seguros de desempleo. Entonces, lo primero que se va a hacer es, quien haya perdido su empleo en los créditos hipotecarios o de largo plazo, pueden tomar ese seguro, que va, dependiendo del banco en cuestión, entre 3 y 12 meses, que primero el seguro estaría pagando el desempleo, pero esto necesitamos que los clientes avisen a sus bancos. El mensaje más importante que te voy a dejar para todos los que nos están escuchando, Ricardo, es que tienen que acercarse a su banco y platicar para encontrar una solución juntos. Entonces, si tengo un seguro de desempleo, tengo que utilizar ese seguro de desempleo para que se pague el crédito al menos unos meses, y durante esos meses es probable que yo o trataré de conseguir empleo para conseguir una fuente de pago nuevamente en lo que hacía antes, o me tendré que reinventar. Y eso es lo que muchos negocios están haciendo. Muchos negocios están migrando, sobre todo negocios de retail, negocios de venta, ya sea el menudeo en pequeñas o en grandes cantidades, y ahorita voy a dar un ejemplo concreto. Se están reinventando. ¿Cómo? Algunos ya venían en su transformación digital y realizaban ventas a través de internet o de aplicaciones móviles, ¿no? Hoy día esta realidad nos está dando un empujón terrible. Ya todos nos estábamos transformando hacia el mundo digital, pero esto nos obligó a que lo que íbamos a hacer probablemente en 2 años, lo tenemos que hacer en cuestión de 3 o 4 meses. Realmente tener la capacidad de reinventarnos y transformarnos. Simplemente los bancos, a través de sus aplicaciones móviles, nos estamos reinventando todos los bancos. Pero imaginen retail, les voy a dar el ejemplo que lo acabo de escuchar del CEO de Liverpool. Fíjate, ellos empezaron con su aplicación realmente hace apenas unos meses, pero en los últimos 4 meses se han transformado de una forma, para que te des una idea, están vendiendo a través de su aplicación móvil, cuando al inicio, hace un año, vendían no más del 9% de sus ventas a través de la aplicación, hoy día están vendiendo el 50% a través de una aplicación móvil. ¿Por qué doy esto como ejemplo? Las empresas se tienen que transformar y adaptar a la nueva realidad. De hecho, expertos economistas lo han dicho, nunca va a regresar a ser como era antes, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, es muy probable que algunos sectores, algunos giros, puedan desaparecer si no tienen la capacidad de transformarse. ¿Qué es transformarse en este momento? Hacer mi trabajo, realizar mi actividad, cumpliendo las reglas de sana distancia, cumpliendo las reglas de no crear concentraciones de personas, cubriendo las reglas que se dan. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues lo hemos visto en todos lados. Oye, te entrego el producto y lo dejo en tu cajuela, ni siquiera me voy a acercar a ti, ¿no? No hay contacto. O te lo llevo a tu casa y te lo dejo en la puerta. O me lo pides a través de una aplicación móvil y yo te lo mando por mensajería y te llega a tu casa, ¿verdad? Esa reinvención necesita tiempo. ¿Cómo vamos a hacer los bancos? Dar plazos de gracia para que las empresas puedan adaptarse y transformarse. Aquellas que se puedan adaptar y transformar. Habrá algunas que no sea posible que se transformen, no se adapten, y esas son las que los bancos tendremos que reconocer como pérdida, como reservas, ¿no? Pero lo más importante es que los clientes se acerquen a su banco. En mi caso, yo invito a todos los clientes de Banco Afirme, que la verdad es que estamos en la mejor disposición de apoyarlos, y estoy seguro que todos los bancos van a hacer lo mismo, ¿no? Ya sean créditos al consumo, créditos de vivienda, créditos a las pymes, sobre todo, que es fundamental, porque además necesitamos echar a andar la maquinaria, el engrane. Si no generamos esto para las pymes, no va a haber empleo, no va a haber oferta, no va a haber demanda, y la economía sigue atorada. Necesitamos los bancos reestructurar todos nuestros créditos con los clientes, plazo, disminuyendo tasa y dando gracia cuando sean viables las empresas, cuando puedan transformarse en unos meses para poder regresar a tener ingresos, a tener flujo. Esa es la forma en la que se debe manejar la reestructura, Ricardo. Definitivamente, Leodoro. ¿Qué parte del portafolio de la banca, la banca de empresas, la banca PYME,
¿cuál es el que hoy por hoy para la Asociación de Bancos es el más riesgoso, Eleodoro? Sí, mira, quitando el más, o sea, yo te diría, el riesgo, como lo definí hace un rato, como la pérdida esperada que está en función de la probabilidad de incumplimiento y la severidad, no cambia al que teníamos antes. Es decir, los créditos de tarjeta de crédito son los más riesgosos desde el punto de vista que tienen la mayor probabilidad de incumplimiento y la mayor severidad porque no hay ningún tipo de colateral, ningún tipo de garantía. Entonces siguen siendo los más riesgosos, pero quitando ese tipo de créditos que sabemos que tienen riesgo, los dos productos más importantes a trabajar y que presentan más riesgo son precisamente el crédito a las pymes y los créditos personales. Los créditos a las pymes, porque el impacto ha sido tan fuerte en algunos sectores y actividades económicas que los hace inviables. Ahí los bancos vamos a tener un choque importante. Y en los créditos personales, pues lo mismo, porque muchas de las personas han perdido su ingreso. Los créditos personales casi siempre lo tienen, en algunos casos, personas con un salario fijo, y en otros son o profesionistas o emprendedores independientes que acceden a un crédito personal porque tienen flujos, porque reciben ingresos. Y si esta crisis sanitaria ha disminuido su negocio, su actividad, imagínate dentistas, profesionistas en general que hagan proyectos de arquitectura, de tecnología, que tengan créditos personales. Esos dos productos es donde vamos a tener que trabajar más los bancos, en créditos a las pymes y en créditos personales, ¿no? Insisto, tarjeta de crédito y algunos otros créditos al consumo tienen riesgo, sí lo tienen, pero hay un gran avance también, no solo lo que los bancos han cambiado y las autoridades, también yo te diría, la población ha cambiado, Ricardo. O sea, ya existe una conciencia de la importancia de mantener al corriente sus pagos y las personas, fíjate, algo que nunca hubieras esperado hace 10 años o 20, disminuyeron el uso de sus tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque son conscientes de que no van a contar con el flujo futuro para pagarlo y entonces se automoderaron. Eso no hubiera ocurrido hace 20 años. Y hoy día hay una conciencia de la importancia de mantener la calidad crediticia. Yo creo que eso es un adelanto, un avance importantísimo. Las tarjetas de crédito vamos a sufrir pérdidas, sí, desde luego que se van a sufrir, pero donde más vamos a tener que trabajar para salir adelante es en pymes y en personales. Eso está perfecto. Yo creo que en este inicio de la Semana de Educación Financiera de la Conducef, pues habla clarísimo de esta evolución, que es una tarea que pues todos los jugadores aquí del sistema financiero, bursátil y demás, pues han hecho a la tarea, y creo que pues ahí se ve el resultado, mi estimado Eleodoro. En términos de el tema de los seguros a veces es muy burocrático, sobre todo para los bancos grandes, el tema de aplicar estos seguros, porque a veces pues existen ciertas cláusulas o a veces la mayoría de los que nos están escuchando que perdieron el empleo, pues vaya, los corrieron pues ahora sí que de la noche a la mañana, y eso es muy difícil a veces comprobar esas situaciones. ¿Qué sería aquí el jugar la institución financiera con su área de seguros? O a veces para entender estas pequeñas coyunturas, nos están preguntando aquí Luis Campos, que tienes esa duda de poder ejercer su seguro de desempleo, Eleodoro. Gracias por la pregunta de Luis Campos. Y yo te diría que es lo que les dije hace un rato, es acérquense a su banco, puede ser una llamada telefónica, una consulta en su chat, en la aplicación del banco, o una visita a la sucursal. Y el banco te va a decir, no te preocupes, es muy sencillo, ¿dónde recibías tu nómina? En tal cuenta. Bueno, sí te van a pedir una carta en la que digamos que estás notificando al banco que te quedaste sin empleo, o que simplemente, a lo mejor no te quedas sin empleo, pero tu ingreso disminuyó a la mitad, y con eso ya se hace difícil de pagar el crédito. Tienes que acercarte al banco, buscar, primero notificar, y ellos te van a decir, con una carta en la que me digas que está,
y puede ser que tengas la carta de finiquito de la empresa y la anexas y con eso cumpliste, o simplemente que depende del banco que se trate, que el banco vea que no estás recibiendo el flujo que recibías antes. Si el mismo banco era quien dispersaba tu nómina, si tú eras empleado, el banco sabe que ya no estás recibiendo ese flujo, esa nómina, y lo puede usar como comprobante. Aquí la clave es, no se esperen, acérquense a su banco y digan de una vez qué sí se puede o qué no se puede hacer. Oye, Leodoro, y me gustaría empezar ya a hablar del tema ya Afirme. Afirme hoy por hoy, ¿cómo se encuentra en estos temas? Pues ahora sí que en todas las carteras, y cómo vislumbra estos retos y cuáles son las oportunidades que ve Banco Afirme hoy por hoy, Leodoro. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de tocar el tema así, Ricardo. Mira, Afirme es un banco joven, pero no es nuevo. Afirme tiene ya 25 años operando en el sistema financiero. O sea, no es un banco de nueva creación, es un banco, yo te diría, maduro y con un enfoque y una estrategia de mercado que tiene un gran potencial. Resumiendo la situación de Afirme, yo te diría, me siento como cuando empecé a trabajar en Banorte en 1996, hace 25 años, donde estuve alrededor de 20 años en Banorte. Banorte era un banquito regional que operaba en el noreste del país, y después de 2 décadas y un gran esfuerzo, pues está donde está, ¿no? Afirme tiene el mismo potencial. Es un banco que por su ubicación geográfica es privilegiado. O sea, Afirme es un banco que nace en Monterrey, dentro de la familia de un consorcio financiero y un consorcio diversificado en varios sectores de la familia Villarreal. Julio Villarreal es el presidente del banco y Jesús Ramírez, el licenciado Jesús Ramírez, es el director general, donde trabajo yo como director de riesgos. Y es un grupo financiero. Está el banco, está la arrendadora, está una aseguradora muy exitosa, está una almacenadora y una empresa de factoraje, son 5 empresas. Y además de Banco Afirme, que todo el mundo ve, está un banco de inversión Afirme. Hay un banco de inversión paralelo, que muy discretamente adquirió hace algunos años, a partir de que el UBS deja la posibilidad de operar en México. Afirme compra la licencia que tenía la Unión de Bancos Suizos, el UBS, y se convierte en otro banco de inversión. Afirme está con un gran potencial. Me siento muy entusiasmado de haber tenido la oportunidad de regresar a vivir a Monterrey, porque yo viví también 20 años estando con Banorte, y después me regresé a la Ciudad de México, que es de donde soy yo. Nadie es perfecto, les digo aquí a los regios yo, ¿verdad? La verdad es que me siento muy contento de haber regresado a vivir a Monterrey, pero me siento con esa gran oportunidad nuevamente frente a mí, en un banco como Afirme, de poder crecer. Oye, este momento no es propicio, ¿no? Este momento nos da la oportunidad de sacar lo mejor del banco para salir adelante de esta crisis lo mejor posible. Y ya lo van a ver ustedes en los números del banco, que la verdad es que ha funcionado muy bien. Ya tengo un año trabajando por acá en Banco Afirme, y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de pertenecer a una institución como esta y muy, muy contento. Y me siento, como te digo, como me sentí en 1996 cuando entré a Banorte. Así me siento, muy entusiasmado y con una gran ilusión y la pasión por mi trabajo que siempre he tenido, con una gran ilusión de aportar en Banco Afirme. Oye, Leodoro, y sobre todo que no se te ha pagado el tono, todos estos años de estar viviendo allá en Monterrey, yendo y viniendo. Sigues manejando el tono de acá de México, Leodoro. Sí. Te digo que mis amigos regios dicen que ya soy chilango light, pero sigo siendo chilango. Oye, Leodoro, y definitivamente el crecimiento de Afirme se ha visto, las sucursales y sucursales, yo creo que de forma inteligente, no como antes, que se daba a diestra y siniestra. Creo que el nivel ahí en algún momento nos estaban explicando, quien estuvo organizando ese tema de Banorte, la transaccionalidad para decidir en qué sucursal y en cuál no,
pues ahora sí que algoritmos y demás cuestiones hasta estadísticas, ¿no? No nada más de levantar la mano y ahí se me ocurrió, hay una plaza, pues vamos a ponerlo ahí, ¿no? Sino que de verdad va a dar el número esa sucursal, digámoslo así. ¿Cómo están en temas de transformación digital precisamente, Eleodoro? Qué bueno que me leíste la mente, porque es el tema que yo quería platicarte precisamente, ¿no? En el caso de Banco Afirme, recientemente, hace apenas un mes, se liberó la segunda generación de la aplicación del app de Banco Afirme. Y la verdad es que los invito a que la bajen. Pueden hacer todo, desde darse de alta directamente en la aplicación sin mayor problema. Es una aplicación que funciona al nivel de las mejores aplicaciones de la banca en el mundo y en México también. Es una segunda generación, ya Firme llevaba invertido más de año y medio en su primera generación en una app que ya tenía funcionando y precisamente el cambio, yo creo que va a ser, acabas de tocar un punto medular, el cambio es, ya nadie quiere ir a una sucursal, hay unas inversiones en activos fijos ahí muy importantes y todos queremos poder resolver las cosas desde el móvil que tenemos en la mano. Y esa es la verdad. O sea, yo mismo dices, oye, ¿quieres ir a la sucursal? No. Quiero hacer una transferencia, un pago, cobrar, recibir. Hacerlo desde la aplicación ya es posible. Y en ese sentido, Banco Afirme está haciendo una gran inversión en dos sentidos. Fíjate, no es solo digitalizar, sino yo te diría es transformar los procesos. No se trata de hacer lo mismo que hoy día hacemos en las sucursales a través de la app, no. Se trata de hacerlo accesible, fácil, rápido y seguro para los clientes, lo más cómodo posible. Hay que transformar los procesos, no solo hay que digitalizarlos. Y voy a un poquito más allá, que es el tema que me ha, digamos que entusiasmado más en esta responsabilidad nueva que tengo, Ricardo, y es que el uso de las grandes cantidades de información, del Big Data y de los modelos que se empiezan a usar realmente a través de inteligencia artificial, han potenciado todo lo que podemos hacer en todos los sectores. De hecho, la gran amenaza de los bancos es no transformarse. Hay que transformarse y Afirme en eso está haciendo una gran apuesta, invirtiendo en tecnología, en ciencia de datos y en algoritmos predictivos en base a técnicas de machine learning, diferentes técnicas de inteligencia artificial, no solo para originar los créditos, sino para atender a los clientes. Y estamos usando, al igual que muchas empresas, ya estamos usando robots para responder a nuestros clientes y los clientes ni siquiera saben que están tratando con un robot en un proceso, ¿no? Eso ha funcionado muy bien en muchos bancos ya y se está automatizando y se está transformando digitalmente. Esa es la gran diferencia y la gran oportunidad que tiene Afirme. Sin tener que hacer una gran inversión en activos fijos, puede hacer una gran inversión en tecnología y en transformar sus procesos para hacer llegar los productos y servicios financieros de manera más fácil a sus clientes y lograr ese crecimiento que han tenido otros bancos, como el ejemplo que di, que fueron unos años extraordinarios trabajando en Banorte, pues ahora hacerlo en Afirme es para mí una gran ilusión y una gran oportunidad. Por eso estamos trabajando muy intensamente, con mucha pasión para lograrlo. Oye, Eleodoro, nos manda aquí un saludo Eric Madera Gutiérrez. Dice, saludos al licenciado Eleodoro desde Guadalajara. Gran y provechosa conferencia. Oye, Eleodoro, y precisamente en el tema de riesgos, de este análisis, pues ahora sí, con vías de machine learning, vaya, ya no sé si decir estadístico, porque ya eso se queda muy corto con lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo ven el apetito de riesgo para el otorgamiento de créditos, Eleodoro? ¿Cómo está atravesando Afirme ese tema? ¿Cuáles son las oportunidades que ve? Mira, se está manejando, una de las primeras cosas que me tocó hacer al llegar al banco fue formalizar las definiciones de apetito al riesgo precisamente que los accionistas y el consejo de administración definieron, hasta dónde queremos poner el capital del banco.
Hay un apetito importante, pero hay una gran prudencia. Es decir, cada paso que se dé debe estar de alguna manera soportado en pasos firmes. Más que hacer grandes apuestas, es construir una base sólida que nos permita ir incrementando nuestros activos de manera razonable. En este momento, increíblemente, se han presentado oportunidades muy importantes para Afirme. Bancos con el perfil de Banco Afirme tienen grandes oportunidades de participar en negocios medianos y algunos grandes de manera sindicada que le permiten generar negocios interesantes. Algunos no puedo comentarlos porque sería revelar un poco estrategia competitiva, pero te puedo decir que lo mismo hicimos en el banco que te comenté anteriormente, ¿no? Se hicieron cambios en los modelos de negocio de manera fundamental y radical. Así se están haciendo aquí. De tal manera que puedo ver los flujos de mis clientes, cuánto venden, a quién le venden, cómo le venden, y puedo estar en contacto con ese ecosistema, no solo las pymes, los negocios, los comercios, los restaurantes, sino sus clientes al mismo tiempo, y poder estar identificando las oportunidades de negocio y de venta cruzada que tenemos con ellos. El apetito al riesgo en Afirme se define como el nivel de riesgo que está dispuesto a tomar el banco para lograr sus objetivos, considerando siempre mantener sus niveles de solvencia, rentabilidad y liquidez objetivo. O sea, se prioriza las decisiones prudentes sobre todo, ¿no? Se está creciendo de manera muy razonable y muy prudente. Este año vas a ver en términos generales una contracción del crédito en toda la banca, y no es la diferencia. En el caso de Afirme va a ocurrir lo mismo, pero algunos bancos no solo van a sufrir carteras vencidas, sino se va a amortizar probablemente parte de su cartera y no crezca. Va a haber una contracción y es natural por la situación de la crisis, pero esta transformación está permitiendo a Banco Afirme prepararse para despegar sobre una sólida plataforma. La verdad es que el banco tiene una gran oportunidad, Ricardo. Oye, Eleodoro, de verdad te agradezco que nos hayas compartido esto. Quien entendió, pues entendió lo que dijiste en cuanto a esa estrategia. Yo creo que pues ahí se los dejamos de tarea para que vayan apostándole y no apostándole, más bien invirtiéndole a Banco Afirme y acercándose a este banco que de verdad pues tiene la disciplina y ha crecido durante estos años de manera pues exponencial. Ahí les saludamos mucho a tu tesorero, que creo que no nada más tiene el trabajo del banco, sino de todas las los negocios ahí que traen, que es padrísima la diversificación que traen y el apoyo y la interconexión de clientes, en fin. Eleodoro, de verdad te agradezco muchísimo. Me gustaría concluir. ¿Cómo se ve, pues vaya, de lo universal a lo particular? ¿Cómo ves a la banca en los próximos, pues ojalá el próximo año, ¿no? En el corto plazo y también a Afirme en el corto plazo, Eleodoro? Sí, pues aprovecho también para agradecer nuevamente la invitación y agradecer a todos quienes nos escuchan, a quienes nos saludaron, nos mandaron saludos de Guadalajara y a quienes hicieron la pregunta también, muchas gracias. Yo te diría que la banca en México se encuentra muy bien preparada, con un nivel de capitalización que nunca había tenido, una liquidez suficiente. Hay posibilidad de obtener un préstamo, desde luego que lo hay. ¿Hay menor apetito al riesgo? ¿Hay prudencia por parte de los bancos? Sí. Vamos a ver una contracción en la cartera de crédito probablemente en 2020 y parte del 2021, sí. Pero esto no quiere decir que no haya crédito, ¿eh? Sí hay crédito. Ya sea que quieran ustedes renegociar o reestructurar su deuda, o quieran pedir crédito, o quieran abrir una cuenta de ahorros de inversión, acérquense a su banco. Lo que van a ver de manera diferente, y ya lo han visto cómo ha habido transformación, el trato de los bancos hacia los clientes ha cambiado radicalmente de lo que era el trato hace 20 años. Se reconoce la calidad de los clientes, se cobra diferente el mismo crédito para diferentes personas, ya no pagan justos por pecadores,
acérquense a su banco, sobre todo si ustedes quieren renegociar, reestructurar su deuda o si quieren pedir un crédito y tienen la capacidad, el banco los puede apoyar. Nuevamente, Ricardo, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de dirigirme a los halcones financieros, de platicar contigo, que siempre es un gusto, y espero que les haya resultado útil e interesante lo que platicamos, Ricardo. No, hombre, de por sí todas las pláticas contigo son súper atesorables. Yo creo que en este momento, pues ahora sí, de riesgo, ¿no? En cualquier sentido, pues aclarar las cosas, hay soluciones, es un negocio, hay distintas opciones para quien nos escucha, para todos los usuarios del sistema bancario mexicano, pues también que estamos en las mejores condiciones, creo yo, o sea, estos niveles y esta aplicación de la tecnología, pues nunca la íbamos a ver hace 20 años, lo están aplicando al 1000%, y pues ahora sí que queda en nosotros, en los usuarios, y me gustaría cerrar con eso. Las situaciones de crisis, pues cada uno los debe de enfrentar de forma personal. Si bien estamos viviendo en una sociedad, dijiste algo muy cierto, que es innovar y no quedarnos a las expectativas de que nos rescaten y a ver quién nos va a ayudar. O sea, el que nos va a ayudar vamos a ser nosotros mismos, innovando y tratando de ver, de buscar el empleo que queremos, o el general, los ingresos con nuestras habilidades. Creo que todos los que nos están escuchando tienen muchísimas habilidades atesorables y diferenciables entre todos, y hoy es momento pues de aplicarlas, no esperarnos y decir, bueno, pues hasta que tenga un empleo. No, es dar el 100 por 1 hoy por hoy en esta crisis, innovar, y pues no quedarnos ahora sí de brazos cruzados. Yo creo que diste un claro ejemplo en el tema de innovación, mi querido Eleodoro. Eleodoro Ruiz, presidente del Comité de Riesgos de la Asociación de Bancos de México y director de riesgos, o como dicen los gringos, Chief Risk Officer. Muchísimas gracias como siempre, Eleodoro. Y pues ahora sí que nos vemos próximamente en un nuevo vuelo, amigos. Eleodoro, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Ricardo, que estén todos muy bien, que Dios los bendiga. Gracias, igual, Eleodoro. Hasta luego, amigos. Luego.